Muy buenas tardes a todos, mi nombre es el profesor Ricardo Romero y estoy de vuelta con ustedes para una nueva clase de historia. Estoy con los chicos de tercer año de secundaria y nos habíamos quedado con el tema número 4, que es la primera revolución industrial. Esta vez nos trasladamos a Europa porque en el anterior capítulo nos encontrábamos en la América y las reformas borbónicas, pero sin embargo quiero hablar de un tema importante que sucede en Europa, que es esta revolución industrial. ¿Está bien? Esta revolución industrial, en resumen, algo, le voy a dar un alcance de lo que vamos a hablar. Esta revolución industrial va a tratar de algunos inventos que el ser humano crea para mejorar su producción agrícola y su calidad de vida. ¿Está bien? Tiene su origen, un origen dedicado, perdón, centrado en el sector agrícola y eso lo vamos a ver en este tema. ¿Está bien? Vamos a utilizar el resumen que yo ya he preparado. Como ven, el resumen no es tan amplio, ¿ya? Porque, como les decía, es esencial comenzar primero por aquí, porque acá yo explico claramente todos los conceptos que se van a ver ahí en el boletín. Entonces, les sugiero que comiencen por acá siempre. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosa es la primera revolución industrial? Como ya sabemos, la palabra revolución nos suena en la cabeza ya varias veces. Hemos visto revoluciones, por ejemplo, hemos visto que son guerras, ¿no? Que luchan por todo ello, por sus derechos, etcétera. Pero cuando hablamos ahora de revolución industrial, estamos hablando de que hay un cambio drástico en la industria. La producción va a tener un cambio drástico. El ser humano, digámoslo así, que era el que producía en las industrias, el que trabajaba las telas, el que trabajaba las maquinarias, ya ahora no va a ser el único que va a estar ahí, ahora la máquina va a reemplazar su trabajo y el ser humano va a ver que su trabajo va a ser un poco más fácil de elaborar, le va a tomar menos tiempo producir y ahora pues su calidad de vida también va a aumentar. ¿Está bien? Esa es la revolución industrial, ¿no? Aparecen las máquinas que reemplazan la fuerza laboral del ser humano, ¿ya? Origen. Primero hay que saber cómo es que se origina esto, cómo es que aparecen estas nuevas máquinas, a quién se le ocurrió inventar estas máquinas. Vamos a verlo. Origen. Primero, se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Segunda mitad del siglo XVIII estamos hablando 1750, ¿ya? Y se desarrolla hasta principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX, más o menos 1800 en adelante, ¿no? Dice que esta revolución industrial comienza en Inglaterra. Ahí está. Inglaterra es considerada el taller del mundo, porque ahí es donde se origina esta revolución industrial, siendo la pionera en la industrialización. Ahí está, más claro no puede ser. Es la pionera en la industrialización. Es la primera que va a comenzar a crear industrias y van a aparecer obviamente estas maquinarias que ayudan al ser humano. Pero hay que entender algo, que la revolución industrial surge en un sector específicamente, en el sector textil. Voy a ser claro en esto. Las máquinas que el ser humano va a crear, primero van a ser utilizadas en la industria agrícola y luego comienzan a aparecer poco a poco en la industria textil. Aquí vamos a ver cómo el sector textil se va a desarrollar ampliamente y esto va a llamar la atención a otros sectores. ¿Está bien? Vamos a crear, digámoslo así, maquinarias que ayudan a tejer más rápido, a comenzar a crear más telas rápidamente. Ahí se inicia en el sector textil. Después ya que otros sectores como el sector transporte, el sector siderúrgico que trabaja con los metales, vean que el sector textil dice, oye, mira, el sector textil está creando maquinarias para su sector, para que produzcan más. ¿Por qué nosotros también no creamos nuestras propias maquinarias? Y así hay una explosión de máquinas que van a reemplazar el trabajo del ser humano. ¿Ya? Pero tengan en cuenta entonces, y lo repito una vez más, el sector textil es el inicio de todo, ¿ya? Bien, entonces es el primero que se desarrolló siendo el pilar de toda la revolución industrial. Características. ¿Qué características tiene esta revolución industrial? ¿Qué es lo que produjo la revolución industrial? Produjo crecimiento demográfico. Una de estas cosas que va a caracterizar a la revolución industrial es que hay crecimiento demográfico. Cuando hablo de crecimiento demográfico me refiero a que la población, la demografía, ¿no? Que estudia la población crece en número,
Hay más pobladores cada vez. ¿Por qué? Porque hay una mejor alimentación, hay un aumento de la mano de obra para la industria y otras cosas más. Les explico claramente. Con este segundo punto vamos a entender el primero, que es crecimiento demográfico. Miren, transformaciones agrícolas. Es decir, que en la agricultura comienzan a haber una mejor producción. ¿Por qué? Porque, les explico, en la agricultura está, digamos, también la base de la revolución. ¿Cómo hago que la población crezca en número? ¿Cómo hago que mis habitantes, que son 1000 habitantes de un pequeño pueblo, se tripliquen o cuadrupliquen en número? ¿Cómo hago esto? Les garantizo calidad de vida, es decir, mayor cantidad de alimentos. ¿Cómo hago yo entonces para tener más alimentos? Produzco más. Produzco más en las tierras, les digo a los campesinos, oye, sabes que hay que trabajar más y hay que poner buenos fertilizantes. Aquí, aquí hay algo muy importante. Los fertilizantes van a jugar aquí un papel muy importante. Si el fertilizante es tan bueno, el fertilizante va a hacer que la producción se cuadruplique, quintuplique, se multiplique hasta por 10 la producción. Entonces, eh, de eso depende del fertilizante. Por ejemplo, el Perú, ya más adelante vamos a ver que en uno de los capítulos de Historia de Perú vamos a ver cómo el Perú vende guano a estos reinos de Europa. Porque los reinos europeos necesitaban fertilizantes como el guano, ¿ya? El guano es las heces de las aves guaneras que se encuentran en Chincha. El Perú vendía este guano y allá en Europa utilizaban ese guano para las tierras. ¿Y qué creen? Producían cada vez más. Y como yo te dije, mientras más producción de alimentos hay, la población puede vivir mejor. Hay más alimentos, ya no hay hambruna. Entonces se reproducen y en futuras generaciones vamos a ver cómo se triplican ese número de pobladores gracias a la mejor producción agrícola, ¿ves? Ahora, otro punto más importante también es que quiero que entiendas que mientras más población hay en una ciudad, hay más mano de obra, o sea, hay más gente que puede trabajar en las industrias. Eso significa que las industrias producen también cada vez más, porque hay más obreros. ¿Entiendes? Imagínate que yo digo, voy a poner una empresa, pero en esa ciudad solamente hay 1000 personas y no hay, digamos, tantos trabajadores que yo necesito, solamente contrato unos cuantos. Necesito más trabajadores. Entonces, una ciudad que no tiene 1000, sino tiene más habitantes, eso significa que yo voy a poder contratar más gente y van a producir más, obviamente. Esa es la revolución industrial, señores. Esa es la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, gracias a que hay mejoras agrícolas, crece la población en número, mejora alimentación, aumenta la mano de obra, se produce cada vez más en las industrias. Esa es la consecuencia total del camino, ¿no? ¿Qué más? Hay mejoras técnicas, obviamente, hay inventos. Por eso he puesto acá las primeras innovaciones. Hay inventos que reemplazan la mano de obra humana por mano de obra mecanizada. ¿En dónde se va a dar esto primero? En la industria textil. Van a haber máquinas que tejen, que moviendo un simple timón, una simple manivela, puedo hacer que los hilos comiencen a entrelazarse y pueden solo tejerse. Eso significa que ya no va a estar un obrero tejiendo con su propia mano a ver cuándo termina una frazada de 2 metros. De repente le toma todo el día. Pero una máquina de tejer que solamente mueve una manivela y ahí eso simplemente se encarga de entretejer, eso lo puedo acabar en una hora. ¿Ves cuánto tiempo libre, cuánto tiempo de sobra se puede ahorrar? Entonces, por eso la revolución industrial hace que la producción sea cada vez más veloz, más veloz. ¿Está bien? Hay máquinas de tejer, hay máquinas de hilar y vamos a ver después que hay otras máquinas que van a aparecer poco a poco. El sistema fabril. ¿Qué quiero decir con sistema fabril? Hay nuevas fuentes de energía. Vamos a utilizar carbón y vapor. Nos vamos a dar cuenta que el vapor puede mover máquinas y el carbón también. Entonces utilicemos este carbón, este vapor, para que mueva las máquinas y que sea la producción automática. Imagínate, ¿no? como
como una empresa donde las máquinas se mueven por sí solas ya porque tienen vapor, tienen carbón y solito están trabajando. ¿Te imaginas? Entonces es así la revolución industrial, ¿ya? Ya no participa tanta mano de obra. Ahí está. Ahora, vamos a ver, antes de ver las consecuencias, vamos a ver algunas innovaciones que quiero que ustedes presten atención porque en su libro está. Yo ya no he puesto aquí ese cuadro porque iba a ser repetitivo. ¿Ya para qué voy a poner un cuadro que ya está en el libro? Voy a mostrarles ese cuadro que es en el libro porque ahí es donde vamos a tener los inventos. Ahí está. Tenemos año, inventor e invento. Veamos cómo es esto. Jethro Tull en 1701 crea una máquina a la cual se le va a denominar sembradora mecánica, porque va a sembrar por sí sola ya. Bueno, no por sí sola, pero va a haber un ser humano que va a mover ciertas cositas para que la máquina solita pueda ir sembrando. Miren la imagen que les voy a mostrar. Este es Jethro Tull y esta es la sembradora mecánica. Acá está compuesta por ruedas, aquí tenemos algunos orificios donde meter las semillas y atrás en esta parte es donde va a estar el ser humano solamente moviendo esto, empujando un poco y las semillas van a ir cayendo poco a poco en los surcos. Una imagen mejor es esta de acá, ahí está, están utilizando la sembradora mecánica, ¿ves? ¿Se da cuenta? Aquí está el hombre que está manejando la máquina, aquí es donde se meten las semillas y las semillas están cayendo a tierra y él simplemente se mueve, empuja y esto gira y va avanzando poco a poco y ya todo el campo está ya con semillas, o sea, ya tiempo ahorrado demasiado, ¿no? Bastante tiempo ahorrado, ¿no? Esa es la sembradora mecánica. Vamos con otro, por ejemplo, Thomas Newcombh en 1712 crea la bomba a vapor. Una bomba a vapor significa que es una máquina que funciona con agua que obviamente se calienta y se convierte en vapor. El vapor sube y comienza a mover máquinas. Ya de una vez que sabemos que el vapor cuando el agua lo convertimos en vapor, el vapor puede generar energía. Y esa energía nos puede hacer mover bastantes maquinarias. Esto va a ser el inicio más adelante para que en otras máquinas sean instaladas bombas a vapor. ¿Ya? Bien. Tenemos en 1732 a Michael Menzies. ¿Está bien? La trilladora, ¿ya? Triladora dice acá, pero es trilladora. La trilladora, ¿cuál es? Acá yo tengo una imagen, creo. Ahí está. Esta es la trilladora de Michael Menzies. ¿Está bien? ¿En qué consiste la trilladora? La trilladora es una máquina que la puedes utilizar en el campo cuando ya es hora de cosechar. Tienes maíz, tienes trigo, etcétera, y pasas la trilladora encima de ellos. ¿Qué hace la trilladora? Simplemente corta y va a despejar, perdón, va a separar la paja de lo producido, ¿no? De los alimentos. Separa la paja de lo producido, así. Ya la paja que es inservible, pues obviamente se desecha y solamente se queda con la cosecha. Entonces, ya no necesariamente, como les digo, ¿no? Imagínense que un ser humano haga eso solo. Que vaya al campo uno por uno, sacar toda la paja y quedarse con ella y meterla en una bolsa. Y así. Toma tiempo. Casi todo el día podría tomar todo un campo entero, pero con la trilladora, pues obviamente mejoró la velocidad de todo esto. ¿Ya? Tenemos ahora a John Kay. John Kay en 1733 crea la lanzadera volante. Esta lanzadera volante es una máquina que fabricaba tela de algodón, que podíamos crear una tela del ancho que nosotros deseáramos. Es una máquina que fabrica tela, mira. Vamos a verlo aquí. Está bien, es una máquina que fabrica tela. ¿Está bien? Utilizamos entonces los hilos para unificarlas y podíamos crear tela del ancho que nosotros deseábamos. ¿Está bien? Entonces esa es la lanzadera volante. ¿Y por qué se le llama volante? Porque había un volante, pues así como en el carro, el volante es el timón. Ya, imagínate que la máquina, para que tú muevas todos esos hilos, tienes que mover un timón. Entonces mueven el timón y esas máquinas se entretegen y crean la tela. ¿Ya? Esa es lanzadera volante. ¿Ya?
Vamos con el año 1747 se crea, bueno, máquinas para la extracción de azúcar, que es parecida a las trilladoras, pero es propiamente para los campos de caña de azúcar. ¿Ya? Este es Andrés Margat. Vamos a 1765 con George Hargreaves. Y John Hargreaves crea una máquina también de tejer que es llamada la Spinning Jenny. La Spinning Jenny o habilidosa Jenny es una máquina de tejer que dice que un obrero podía manejar hasta 120 hilos a la vez. ¿Y cuál es la imagen de ella? Es esta de acá. Este es un bosquejo más o menos de cómo era la Spinning Jenny. ¿Está bien? Creo que tengo otra imagen. No, esa no es. Esta es la Spinning Jenny. ¿Ya? Entonces es una máquina que se teje 120 hilos a la vez. Ahí está la manivela, si ustedes ven acá. Es como una pequeña palanca y esa es la que se movía. Solo necesitabas una persona que la moviera y ya está. Entonces así es como se trabajaba ya mecanizadamente. Vamos con la otra. Mecánicamente, mecanizadamente no sé si existe la palabra, pero mecánicamente. Ya. Bien. Tenemos ahora en 1768 a Richard Arkwright. Richard Arkwright crea Waterframe, que es una máquina también hiladora. Y este Waterframe es el que tenemos aquí. También obviamente vemos con su timón, es una mejora obviamente de las antiguas máquinas de tejer. Poco a poco están haciendo mejoras y se está mejorando la velocidad de la producción de telas, ¿no? Es un artefacto un poco más complejo si vemos ahí. Para no hacer tanto tiempo vamos a ir poco a poco viendo cada uno, pero resumido, ¿ya? Vamos a la página, perdón, al número del año 1774 con Samuel Crompton. Samuel Crompton crea Mule Jenny, que es una mejora del Spinning Jenny, porque esta es un poco más grande y fabrica hilos de excelente calidad y finura, y obviamente más anchos. Vamos a ver cuál es esa Mule o Mule Jenny, esta de acá. Esa es la Mule Jenny, ¿no? Parecía a la Spinning Jenny, pero esta vez esta Mule Jenny tiene pues más artefactos, más más volantes, se dan cuenta. Entonces esto ayuda a tejer, digamos, mayor cantidad de hilos y hacer pues de anchos deseados que querramos. Bien. Luego en 1782 tenemos a James Watt que crea una máquina a vapor. Bueno, esta máquina a vapor que va a ser más adelante, o sea, la máquina a vapor es, digamos, una sucesora de la bomba a vapor, porque esta máquina a vapor ya vamos a ver que es un artefacto más grande que funciona también a vapor. Y está bien organizado aquí. Se pone obviamente agua para que el vapor comience a mover estas cosas. Mueven este artefacto que está aquí arriba y esto comienza a girar. La máquina a vapor, que James Watt más adelante no se va a imaginar que esto después va a revolucionar el transporte a vapor. Van a haber automóviles a vapor, va a haber barcos a vapor, va a haber locomotoras a vapor. Todo por esto, ¿no? Todo por esto. Entonces, vemos que James Watt va a revolucionar el transporte bastante, ¿no? Con esta máquina a vapor. Bien, en 1784 Henry Cort crea el hierro laminado. Bueno, es hierro en láminas. Bueno, trabajar el hierro, golpearlo hasta crear este laminado en hierro, ¿no? Algunas máquinas, obviamente no golpeados con martillo, sino que algunas máquinas que eran pesadas, obviamente chancaban el hierro y los volvían como láminas de hierro, ¿no? Grandes esas láminas de hierro. Bien, en 1785 James Watt hace una mejora de su máquina a vapor con doble efecto. Es parecida, solo que tiene ya más artefactos unidos. En 1785, el mismo año, Edmund Cartwright crea el telar mecánico. Miren este telar mecánico, creo que es este de acá. Ahí está. Este es el telar mecánico de Edmund Cartwright que les acaba de mencionar hace un momento. Bien, entonces, como están viendo, se están haciendo muchas mejoras, muchas maquinarias para el sector textil, ¿no? Solo para crear telas, ¿no? Bien, ahora estamos con Eli Whitney, que es en 1795 crea la desmotadora de algodón. ¿Qué cosa es la desmotadora de algodón? Esto de acá. ¿Y para qué sirve? Para desmotar el algodón. Ustedes saben que cuando tenemos algodón,
y trabajamos, convertimos el algodón bueno, en una tela o en hilos, a veces quedan pequeñas motas. Las motas son, por ejemplo, como en la ropa, tú tienes a veces una bolita de algodón ahí, esa es una mota. Entonces tienes que sacar esas motas, ¿no? Normalmente eso pasa en las chompas y todo ello, ¿no? Pero son porque vienen son de algodón, ¿no? Entonces, para que el algodón quede fino, bien fino y no tenga esas motas, existe esta desmotadora. Como ven ahí, hay artefactos, hay como especies de artefactos que giran, que tienen como peines, que obviamente van a sacar la mota, pues, ¿no? Eso es lo que va a ayudar el artefacto de Eli Whitney. Bien, en 1802, Joseph Goodenough crea el primer automóvil a vapor. Este automóvil a vapor hasta ha aparecido en caricaturas de los años 50. Este es el automóvil a vapor, ¿no? Como ven ahí, ese automóvil, en realidad, en la actualidad obviamente uno no lo usa, pero lo podemos encontrar en museos, hay automóviles así, ¿ya? Y obviamente aquí tiene como una especie de hendidura de donde sale el vapor y donde también obviamente, en algunos casos se echaba agua para enfriar el motor, ¿no? Aquí es donde estaba el motor a vapor, ¿no? Esto es un típico automóvil a vapor de los años 50, no, bueno, que hemos visto en los dibujos de los años 50. Y bueno, así es. Ahora vamos al año de 1807 con Robert Fulton. Robert Fulton crea la máquina a vapor en la navegación. Ya, esto de acá, digamos, es la máquina a vapor que en un tiempo había creado James Watt, pero que Robert Fulton la va a adecuar para ser utilizada en barcos. Miren acá. Este artefacto, que es ya la máquina a vapor para el transporte, esto de acá va a ser adecuado y va a ser puesto dentro de un barco, para que el barco ahora se pueda mover con vapor. Y ahí está, si ustedes observan esto de acá, que es lo que mueve todo el barco, es esto, ¿no? Es esto que está aquí. Esto está instalado dentro de un barco, ¿no? Para que los pueda mover. Es interesante todo lo que generó esta revolución industrial, ¿no? Ahora el transporte era más rápido a través del vapor. Miren, aquí está saliendo obviamente el vapor. Bien, George Stephenson en 1836 crea la locomotora también a vapor. Ahí está, la locomotora a vapor. Que incluso también tenían algunas locomotoras que funcionaban con carbón. ¿Ya? Algunas locomotoras están funcionando con carbón. Por ejemplo, acá vemos una persona que tiene una pala. ¿Una pala para qué? Para sacar el carbón que se encuentra aquí justo donde está parado él. El carbón, meterlo aquí en un motor y con la combustión genera pues energía y así se mueve la locomotora. ¿Está bien? Y vamos con el último que es Samuel Morse. En 1844 que crea un artefacto que emite unos sonidos que viajan por el aire y pueden ser recepcionados por otro telégrafo para poder recibir mensajes. No es el teléfono, por si acaso, porque en el teléfono nosotros podemos utilizar el celular y llamamos, decimos aló y me escuchas, aló, no. Pero no es el teléfono. El telégrafo era una cuestión muy distinta. Imagínate que yo tengo dos piecitas que al moverlas con mi dedo y tratar de comunicarme te estoy enviando sonidos a ti que estás, digamos, acá a 1 kilómetro. Y a ti lo que te llegan son sonidos y tú tienes que interpretar esos sonidos. Porque esos sonidos representan un lenguaje, porque se creó un lenguaje para el telégrafo. Y vamos a ver esto aquí mejor. Ahí está. Esta es la máquina que es llamada el telégrafo. Aquí está Samuel Morse. Y este es el artefacto. Imagínense que acá es donde yo comienzo a mover con mi mano para generar sonidos. Y el sonido viaja. ¿Ya? Hay un lenguaje de esos sonidos. ¿Está bien? Por intervalos, por tiempos. Ese lenguaje se lo va a bautizar como el código Morse. Porque proviene del apellido de Samuel Morse o Morse. ¿No? Ahí está, ¿ven? Morse. Ese es el código Morse que se utilizaba
en el telégrafo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hasta la comunicación ya está desarrollándose, la comunicación ya poco a poco, el correo escrito ya no va a ser, digamos, la punta de la tecnología de la comunicación. Ya el telégrafo comienza a superarlo poco a poco. Y cuando ya lleguemos a una segunda revolución industrial, que es mucho más adelante, ya vamos a ver aparecer el teléfono. De ahí que ya ahí sepulta todo ello. Bien, entonces, eso es. Hasta ahí hemos visto solamente los inventos. Quiero terminar yo con las consecuencias, que no son casi nada ya, son poco lo que falta. ¿Qué consecuencias trajo? Esto trajo de que como hay varias industrias y ahora ya los trabajadores ya no están trabajando más que nada el campo, ahora se han ido a trabajar a las industrias como obreros. Aquí hay nuevas clases sociales que aparecen, una nueva forma de producción económica, que es el capitalismo industrial. El capitalismo industrial consiste en que ahora en las industrias es donde se va a generar la producción. El trabajo mecanizado que está en las industrias es, digamos, los que van a producir. Aquí entonces aparecen dos clases claras. La primera que es la clase burguesa, que son aquellos dueños de esas industrias, los que han puesto su plata para crear esas industrias. ¿Está bien? Y aparece también el proletariado industrial. El proletariado son todos aquellos obreros que están trabajando con las máquinas. ¿Está bien? Digamos, esta clasificación en la sociedad se ha venido dando hasta siglo XX, siglo XXI, incluso ya sabemos que hasta el día de hoy, pues no, seguimos en este sistema económico del capitalismo, ¿no? Segundo, la población se va a zonas urbanas, ciudades. Claro, miren, como ahora el trabajo, la producción es en la industria, muchos de los campesinos que vivían en las áreas rurales, o sea, en el campo, cosechando sus tierras, se dan cuenta que tienen mejor oportunidad de trabajo allá en las ciudades, en las industrias, que en el campo. Y dicen, ¿sabes qué, familia? Nos vamos a las ciudades, vamos a vivir allá, vamos a trabajar allá. Yo voy a trabajar como obrero. Y por eso hay una migración de gente del campo a la ciudad. Por eso que comienza a crecer el número de habitantes en las ciudades, ¿no? Ciudades capitales, por ejemplo, ahí la ciudad más próspera es Londres, ahí, ¿no? Comienza a crecer en número Londres. Bien. Aumenta la producción de manufacturas y búsqueda de nuevos mercados. Claro, la producción de manufacturas, esa producción, o sea, la producción en las industrias comienza a aumentar cada vez más porque hay máquinas que hacen el trabajo del ser humano. Las hacen más rápido, más eficientes, ¿está bien? Y en mayor cantidad. Ya, pero también hay búsquedas de nuevos mercados. ¿Qué quiero decir? Buscar nuevos mercados, buscar nuevos compradores, pues, nueva gente que me quiera comprar. O sea, hasta ahí Inglaterra, por ejemplo, estaba produciendo cada vez más productos y todo lo demás, tenía mayor cantidad que antes porque ahora hay máquinas que producen más y todo eso. Ya, muy bien. Pero ahora, ¿qué va a hacer con todo eso que tiene? Lo tiene que vender, pues. Lo tiene que vender. Y esos nuevos mercados donde los va a ir a vender va a ser, por ejemplo, América. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el tema anterior que por el Tratado de Utrecht España le dio permiso a Inglaterra para que pueda comerciar con las colonias americanas? Ya pues, entonces, eso va a ser el camino libre para que Inglaterra ya en el siglo XVIII, siglo XIX comience a vender sus productos en grandes cantidades a América. América es uno de los nuevos mercados que se le abre a Inglaterra. Bien. Y por último, nuevos planteamientos políticos como el socialismo, que obviamente va a ser la contraposición del capitalismo industrial que habíamos visto. Va a haber un tema de socialismo más adelante, ahí es donde vamos a tratar enteramente este tema, así que les ahondaré más de este tema del socialismo ya en unas clases posteriores. Vamos a ver una imagen de cómo es que está más o menos así, es que era la vida
en las industrias, ¿no? Los obreros trabajando, ¿no? Trabajando en las grandes industrias. Ese es el proletariado, ¿no? Bien, vamos ahora al libro para poder terminar con esta clase. Ya que estábamos aquí en el cuadro, vamos a bajar un poco más, nada más. Vamos a la página 153, 154 y 155. ¿Está bien? Bien, como ustedes ya deben de saber, yo desde antes ya había leído el libro. Ya acá tengo las respuestas, pero la cuestión es aprender el porqué de esas respuestas. ¿Está bien? Vamos con la número 1. Dice, escribe 2 características de la primera revolución industrial. 2 características de la revolución industrial. Una característica que he puesto acá es el crecimiento demográfico. ¿Se acuerdan, no? La revolución industrial hizo que cada vez crezcan más el número de habitantes por la mejora de la calidad de vida. Y 2, transformaciones agrícolas. ¿Se acuerdan que también la revolución agrícola, perdón, la revolución industrial hizo que en el campo también haya mejoras, ¿no? Uso de fertilizantes, ¿no? Eso ayudó pues a que se quintuplique, cuadruplique, no sé, se multiplique por bastante la producción. Entre otros más, ¿no? Que hemos visto. Solamente he puesto 2 porque ahí te pide solo 2. 2, dice, ¿durante qué siglo se desarrolló la primera revolución industrial? Eso lo vimos, ¿no? En el siglo, mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ahí está. 3. Escribe 2 consecuencias de la primera revolución industrial. 2 consecuencias de la primera revolución industrial. Una consecuencia clara es que nace el capitalismo industrial. La clase obrera, que es el proletariado, y la clase burguesa, que son aquellos dueños de fábrica, bueno, de industrias, ¿no? Ahora, otra consecuencia es que la población comienza a migrar. ¿Se acuerdan de esa población que dijo, vamos a dejar el campo para ir a las ciudades a trabajar como obreros? Ya, ahí está. La población emigra de zonas rurales a zonas urbanas, ¿no? A las ciudades, ¿no? Las zonas urbanas son las ciudades. 4. Mencione 4 inventos pertenecientes a la revolución industrial. Yo he puesto ahí 4 inventos que creo que han sido, digamos, 4 de los más importantes, según mi percepción, que han cambiado la vida del ser humano en esta revolución industrial. Si tú crees que hay otros 4 que también podrías ponerlo, ponlos. Está bien, no hay problema. Solamente 4 de ellos. Vamos a ver ahora. Bueno, esto de acá es ya un texto pequeño donde nos dice un poco más sobre James Watt. Vamos a leerlo un poco nada más porque ya de aquí no queda nada. Veamos, dice, gran aporte de James Watt. James Watt nació en Escocia en 1736 y aprendió el oficio de fabricante de instrumentos en la Universidad de Glasgow. Allí en 1763 comenzó a perfeccionar la máquina creada por Newcomb, la máquina de Newcomb que habíamos visto en 1712. Incorporando una cámara separada para condensar el vapor. Ahí está. En 1769 patentó esta innovación y sentó las bases de su aplicación industrial. ¿Está bien? Dice que patentó su innovación, patentó su invento. Patentar significa decir que, oye, ese invento es mío por si acaso. Le dices a toda la comunidad científica que ese invento es tuyo. Eso es patentarlo. ¿Ya? Pero claro, obviamente es un papeleo tras otro. Se tiene que patentar científicamente todo eso, ¿ya? En fin, ya hemos visto ya que la máquina a vapor de James Watt creó bastantes cosas más adelante. Vamos con la número 1 de Trabajando en Clase. Dice, relacione ambas columnas según corresponda. Aquí veamos, por ejemplo, la lanzadera volante fue un invento de John Kay, como hemos visto ahí en el cuadro. La máquina a vapor por James Watt, justo lo acabamos de ver ahí en el texto de arriba. La locomotora pues a vapor y la locomotora después que va a haber una a carbón, de George Stephenson. La D, que es el water frame, fue por Richard Arkwright, y la E, que es telar mecánico, fue elaborada por Edmund Cartwright. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos con el texto de la lectura del crecimiento demográfico. ¿Ya?
el crecimiento demográfico. Aquí tenemos un texto, ¿sí? Sí, acá tenemos un texto. Bueno, yo les voy a más o menos explicar las respuestas que yo he puesto para que puedan entender después el texto mucho mejor. Porque el texto ahí habla sobre qué es lo que provocó la revolución industrial, ¿no? La mejora de la calidad de vida, mejor alimentación, el crecimiento demográfico comenzó a verse, etcétera. Todo eso en realidad explica. Lo que yo les he dicho en clase, lo mismo repite el texto. Si quieren hacer una pausa para leerlo, normal, no hay problema. Háganlo ahora si desean. Y de ahí le dan de nuevo play para poder ver las preguntas. Bien, dice, ¿qué países experimentaron un gran crecimiento poblacional durante el siglo XVIII? Según el texto, hay varios países que comienzan a tener un crecimiento demográfico, o sea, un crecimiento poblacional. Inglaterra, por ejemplo, Francia, Alemania, Austria, Prusia, Holanda, que son los Países Bajos, bueno, uno de los Países Bajos, entre otros. 2. ¿Qué relación existe entre crecimiento demográfico y revolución industrial? ¿Qué relación existe entre revolución industrial y crecimiento demográfico? La revolución industrial hizo que haya mejora de la calidad de vida. Ahí está, ¿ves? Hubo una mejor calidad de vida, ¿ya? Debido al aumento de la producción agrícola. Claro, pues, como había mayor producción de alimentos, la gente pudo comer más y por eso que pudo vivir más. Vamos con la 3. Dice, ¿qué tipos de industrias crees tú que instalaron en las ciudades europeas del siglo XVIII? Según el texto, si lo leemos detenidamente, hay algunas industrias agrícolas que comenzaron a aparecer, ¿no? Generaron mayor producción. Industrias textiles crearon obviamente las telas. Las siderúrgicas, que son las que trabajan con los metales. Hemos visto por ahí el laminado de hierro, etcétera, entre otros. Ahora, vamos con la parte de verificando el aprendizaje, que son las preguntas con alternativas. Ahora, miren aquí. País considerado como el taller del mundo. ¿En dónde se inició esta revolución industrial? En Inglaterra, ¿no? Bueno, Gran Bretaña, lo mismo. Bueno, no es lo mismo en sí. Gran Bretaña en realidad es Inglaterra, Irlanda, bueno, son varios países ahí. Ahí yo ya tendría que explicarles, pero bueno, es la única opción que nos presenta la más adecuada, ¿no? El taller del mundo, Inglaterra o Gran Bretaña. 2. Las principales fuentes de energía en la primera revolución industrial fueron el carbón y el vapor de agua. Claro, pues esto fue utilizado para mover esas máquinas que hemos visto. 3. El spinning jenny permitió que un obrero pueda manejar 120 hilos a la vez. Dicho invento es obra de, claro, John Hargreaves. Ahí está la alternativa E. Si pueden, si quieren, utilicen el cuadrito, ese cuadrito que está ahí en el libro. Ese cuadrito nos ayuda bastante para resolver todo esto. Dice, por ejemplo, James Watt, que inventó, pues obviamente, inventa la máquina a vapor, lo habíamos visto hace un momento también. 5. El factor social que impulsó el desarrollo de la primera revolución industrial, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que pasaba en la sociedad para que haya esta revolución industrial? Hubo crecimiento de la población, pues. Hubo crecimiento demográfico a fines del siglo XVIII. Ese fue un impulso social, un factor social, ¿ya? 6. Nueva clase social que aparece en la revolución industrial. De todas estas, la nueva clase que aparece son el proletariado. ¿Quiénes son los que conforman el proletariado? Los obreros de las fábricas o de las industrias. ¿Ya? 7. Fue una de las consecuencias de la primera revolución industrial. El considerable aumento de la producción de manufacturas y la búsqueda de nuevos mercados. Eso es cierto, una de las consecuencias que yo les había puesto, por ejemplo, acá, miren, era eso, ¿no? Aumento de las manufacturas y búsqueda de nuevos mercados. Esa era una consecuencia de esta primera revolución industrial, ¿no? 8. En los inicios de la revolución industrial se obtuvieron los primeros logros en qué. Si ustedes recuerdan, ¿en dónde se inició? O sea, ¿en dónde fueron los primeros inventos? ¿No? Fue en el sector
textil, porque aparecieron máquinas de tejer, máquinas de hilar, desmotadoras, la lanzadera volante, la spinning jenny. Eso es para textilería, ¿no? Entonces marcamos la A, porque ahí es donde se dan los primeros logros. Y vamos con la número 9. Dice, en el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas en, claro, las primeras máquinas que se crearon fueron máquinas de hilar, máquinas de tejer. Ahí dice, las principales innovaciones. Las primeras, las que dieron origen a todo, fueron las máquinas de hilar y de tejer. ¿Está bien? Y vamos con la número 10, la última de todas. Dice, la primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de la energía a vapor impulsó las exportaciones peruanas de guano. ¿Se acuerdan lo que les dije yo en un principio, no? Los ingleses necesitaban que la producción de sus tierras se multiplique. ¿Y para qué necesitaban para eso? Fertilizantes. Y el Perú tenía uno de los más grandes fertilizantes que había. El guano. El guano. ¿Ya? Era más potente que, digamos, las heces de una oveja, ¿no? Así era. Vamos a poner un aproximado, ¿ya? Digamos que, por ejemplo, con un saco de heces de oveja podía tener no sé, ya, vamos a poner, podía tener 2 tierras llenas de trigo. Pero si utilizaba un saco de guano, podría tener pues 20 tierras llenas de trigo, digámoslo así. Ese es un ejemplo. O sea, vean qué tan poderoso es el guano. Pues no. Por eso es que, por eso es que Inglaterra deseaba el guano y lo compraba. Y obviamente el Perú se vuelve rico a partir de eso. Sí. Ya ese es un tema posterior que lo vamos a ver cuando lleguemos a la República ya. Ya eso ya es otro cantar, pero ya lo veremos con anticipación. Bien, con esto, entonces damos por finalizado el tema número 4, sí, tema número 4, que es la revolución industrial, la primera revolución industrial. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, la pueden hacer en los comentarios o si no, también pueden hacerlo en clase cuando nos veamos. Eh, Recuerden, si desean verlo otra vez, háganlo, no hay problema. Yo hasta aquí sería entonces la clase. Me despido, cuídense y ya nos vemos más adelante. Adiós.